Buenas noches, amigos. Estamos aquí en un nuevo video y con la ayuda de Dios para meditar en la palabra. He sentido en estos días en mi corazón meditar algo que considero muy importante, en lo que nosotros debemos de meditar. Debemos de meditar nosotros en si en el camino que seguimos, que nos han mostrado por medio de la palabra, si nuestro camino es por convicción propia o si es por convicción de otros. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, en este tema vamos a meditar si nosotros estamos en este camino de fe o en esta religión o en esta doctrina en la que nosotros estamos, cada uno, tanto como yo, tanto como usted, si estamos por convicción propia, por el estudio de la palabra, por la revelación de Dios personal a nuestra vida, o si estamos en este camino y en estas enseñanzas por la convicción de otro y por nosotros tener la fe y la confianza en lo que otro nos ha dicho. Y eso hace que nosotros tengamos la convicción de otro y no la nuestra. ¿Por qué digo esto? Es muy importante porque cuando nosotros estamos en un lugar, en una congregación, en una religión, cuando vamos a estar ahí en un movimiento, ese movimiento tiene algo que se llama dogmas. Dogmas que al entrar tú los vas a aceptar. Dogmas, formas de pensar en las cuales tú tienes que agarrarlas para poder estar ahí. Entonces tú hoy debes de pensar y averiguar cuáles son los dogmas importantes para que tú en la religión que tú estás, en el movimiento que tú estás. Como los dogmas que son muy comunes en la religión cristiana. El dogma principal es la fe en Cristo Jesús, el pilar. Y el pilar, la fe, la salvación, el evangelio de los apóstoles. Ese es el dogma principal. Pero hay otros dogmas, como en algunas religiones. Hay unas religiones donde los dogmas, por así decirlo, en la religión mormón no solo es la palabra de Dios, la Biblia, sino tiene que pasar por el contexto del libro del Mormón, como en la religión sabática, aquella mujer, White, no me acuerdo cómo se llama, pero apellida White, Elena White, si no mal recuerdo, tenía que pasar la mayoría de veces por ella esa interpretación. Hay dogmas como en la religión católica donde tienes que creer en la divinidad de María. Hay dogmas. Entonces, a veces este video es para nosotros ponernos a pensar, porque no voy a hablar solo de dogmas, sino es para meditar en la palabra de Dios, para meditar si donde yo estoy congregándome, es por convicción propia, o sea, porque si es tu convicción, y esa convicción debe ser lo mejor, lo que yo te aconsejo, que si tú estás en una religión evangélica, pentecostal, bautista, católica, de X o Y, lo que te recomiendo es que sea, si estás ahí, que sea por tu convicción propia, pero esa convicción propia que venga porque tú lees la Biblia y lo que te dicen a ti confronta con lo que dice la palabra. Confronte, que agarra y que diga,
yo creo lo que me dice el sacerdote, yo creo lo que me dice el pastor, porque la Biblia lo dice. Yo creo esta idea que me dice mi líder, porque la Biblia lo respalda. Por eso dije al principio, hoy vamos a meditar si estamos en el movimiento que estamos por convicción propia o porque creemos en la convicción de nuestro líder. Gloria a Dios. Vamos a empezar a leer un texto de la palabra de Dios y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 14, versículo 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 hasta el 17. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Voy a leerles otra versión para poder yo tratar de ilustrar el mensaje que quiero dar hoy de parte de la palabra de Dios. El 17 voy a leerlo en la versión, en la Biblia latinoamericana. Y dice el 17: se encuentra con facilidad vendedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y lo decimos en su presencia en Cristo. Lo leo de nuevo. Se encuentra con facilidad vendedores de la palabra de Dios. Y este es el problema. El problema es que si nosotros estamos siguiendo a un líder que sea sincero de corazón de parte de Dios, que su palabra sea sincera, su corazón sea sincero con Dios, que habla, está trabajando, que está haciendo la obra de Dios por amor a Dios, o simplemente si es un vendedor de la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a confiar totalmente nosotros nuestra vida religiosa, nuestra relación con Dios totalmente en un hombre, si sabemos que hay vendedores de la palabra? Y lo malo es que ninguno va a agarrar y te va a decir: oye, yo soy un vendedor de la palabra, yo no estoy sinceramente con Dios, sino yo sigo en este camino porque hay conveniencia aquí, porque hay conveniencia, y de eso vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que me dice la palabra y nos dice a todos es que dice que se encuentran con facilidad vendedores de la palabra de Dios. Pero dice Pablo, pero nosotros actuamos por convicción. Y esto es lo que yo hoy quiero decir. Pablo dice, nosotros actuamos por convicción. Y déjenme decirle, amigos, hermanos, que un hombre con convicción en Dios es un hombre peligroso. Y es un hombre que a las personas no les va a caer bien y les va a gustar. Y dicen ustedes eso, ¿cómo es posible que un hombre que tenga convicción en Dios no va a agradarle a las demás personas? No le va a agradar. Porque las personas que tengan otra manera de pensar, cuando ese hombre o hombres como ese lleguen con una convicción verdadera, una convicción particular, propia, por medio del conocimiento de la palabra, por medio de la vivencia, por medio del Espíritu Santo, por medio de una comunión, por medio del estudio de la palabra. Porque todo lo que el Espíritu Santo te revele siempre va a estar en la palabra. Cuando hombres así llegan, esos hombres van a hacer preguntas a sus líderes. Esos hombres van a agarrar y van a decir: oigan, ¿por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué nosotros hacemos procesión? ¿Por qué nosotros agarramos y paseamos
a San Martín? ¿Por qué paseamos a Guadalupe? ¿Por qué se llama Guadalupe? ¿Por qué le nombramos Guadalupe si Guadalupe no viene en la Biblia? O de otra manera, porque no voy a hablar nomás para un solo lugar, sino, por así decirlo, ¿por qué tenemos que tener la palabra de nuestro líder? Por así decirlo, hay muchos pastores, siendo pastores, que quieren tener una sumisión acerca de lo que ellos dicen como si fuera Dios, sin equivocarse, con una palabra. He visto videos acerca de algunos pastores, los cuales agarran y anuncian juicio sobre sus propias ovejas y juicios duros que les va a ir porque no confiaron en él. Entonces un hombre con convicciones va a ser incómodo. Gloria a Dios. Pero no estoy llamando yo a agarrar y que tú maltrates a tu líder o a alguien, sino que estoy llamándote para que tú te preocupes por tener una fe con convicción propia. Una fe que cuando yo estoy hablándote de la palabra acerca de lo que te dije en 2 de Corintios, cuando tú agarras y escuchas y dices que yo dije en el capítulo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando, que agarres y no me creas, sino que agarres y leas la Biblia en 2 de Corintios y digas, sí es cierto, lo que él está diciendo es verdad, lo dice la palabra, y que estudies acerca de esto, y que te intereses por tener tú un conocimiento de Dios, porque es muy importante que tengas un conocimiento propio. Y ponía a Dios en mi corazón lo siguiente: hay mucha gente, en mi corazón me ponía a pensar, que hay mucha gente que tiene costumbres, pueblo evangélico, pueblo católico y todas las religiones, tienen costumbres, la mayoría de personas, que no saben el por qué las siguen, sino solo han creído en lo que les ha dicho el sacerdote y lo que les ha dicho el pastor, y no lo han puesto en tela de juicio. Lo han creído tanto, tal vez porque confían mucho en él o porque sencillamente no les importa. Pero uno de esos motivos u otro diferente, ya sea que no le importe lo suficiente como para averiguar, o ya sea que confíen mucho en el pastor o en su líder, no han agarrado y no han buscado una convicción propia, sino que han confiado y siguen el camino de la fe por la convicción de otro y no propia. Hay dos razones por las cuales yo les aconsejo que ustedes busquen una convicción propia. Una razón es principalmente porque, si gloria a Dios, ustedes tienen un líder que de verdad, con sinceridad, como Pablo, ama al Señor y les enseña una doctrina verdadera, gloria a Dios. Si ese es el caso, gloria a Dios. Si tienen un pastor así, un líder así, un líder verdadero, sincero, que ama a Dios y les enseña una sana doctrina, gloria a Dios. Pero ustedes deben de buscar una convicción propia, porque el día que su pastor no esté, ustedes van a quedar difícilmente destrozados o difícilmente descubiertos, porque ustedes se guían por convicción de él y no por convicción propia. Ahora, no digo que todas las personas así son así. No, hay personas que realmente tienen convicción en las iglesias, pero también realmente es verdad que hay gente que no tiene convicción propia, que no se preocupan por el estudio de la Biblia, por agarrar y decir, esto que dijo el pastor es cierto, lo dice la palabra, esto lo que dice esta persona en este video, lo dice la palabra. Una de las cosas que me movió a hacer este tema fue de que muchas personas como yo, con esa libertad que gloria a Dios tenemos, predican también la palabra, y escuché
alguna vez una mujer que platicaba acerca de la palabra y hablaba de Eva, que a ella nunca le había gustado la versión de que Eva había fallado porque ella, a los tintes que tiene, es feminista. Y daba una versión donde totalmente destructiva, donde agarraba y decía que Eva fue la heroína que había venido al mundo, Eva, sabiendo que iba a rescatar al mundo, y quien la había elevado era la serpiente. Algo terrible, algo terrible. Y lo más terrible eran los comentarios. Comentarios que decían, wow, no lo había visto de esta forma, esto es grande, genial. Miles de comentarios. Y yo digo, ¿qué pasa? Y no solo esos videos, sino muchos videos que lo que aparentan algo de piadoso, pero son mentiras terribles. Y entonces se movía mi corazón a hacer un video donde impulse este video a que tú tengas una convicción propia y te preocupes por saber tú la palabra, de escudriñarla, de leerla. ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí, pues dice, como muchos que medran falsificando, o sea que hay muchos que falsifican la palabra. Entonces, abriendo de este contexto, abrimos en el contexto de que Pablo dice que hay muchos que medran, que falsifican la palabra. Entonces, abriendo de este contexto, que hay muchos que falsifican la palabra, pero más que ellos, con sinceridad, con convicción, lo están haciendo. Entonces, abrimos de este contexto. Ahora ya vimos en 2 de Corintios, donde Pablo nos habla que hay mucha gente que falsean la palabra. Y ya pusimos en contexto en que te debes de preocuparte tú por averiguar lo que te dicen, por aceptar lo que tú oyes de cualquiera, ya sea de mí, que te estoy diciendo en ese video, y ya sea de cualquier otro, de tu líder. Debes de preocuparte lo que dice tu líder. Si lo tomas como verdad, debes estudiarlo. Ahora, vamos hacia adelante. Ahora, ya vimos que hay muchos que falsean la palabra. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 6. Mateo capítulo 4, versículo 6 nos habla de la tentación del Señor Jesucristo cuando el enemigo lo tentó a él. Pero explícitamente en el capítulo 6 dice así, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Lo leo de nuevo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Fíjense, hermano, fíjense, amigo. ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo aquí? El enemigo está queriendo tentar al Señor Jesucristo para hacerlo caer con la palabra de Dios, con la Biblia, con la palabra, con lo escrito en la palabra de Dios, está haciendo caer al Señor Jesucristo. Estás queriéndolo hacer caer. ¿Por qué digo esto? Muestro que el mismo enemigo puede usar, como dijo Pablo, falsear la palabra para hacer caer a una persona. ¿Lo puede falsear? Lo puede falsear. El enemigo puede usar la palabra para hacer caer a una persona. Lo hizo el enemigo con Cristo. Cuanto más no los hijos de Satanás lo van a querer hacer con los hijos de Dios. Entonces, por eso debes de ver la importancia de que cuando a ti te leen algo, tú debes de escudriñar y ver. Porque debes de recordar lo que dijo Pablo. Hay falseadores. Hay falseadores. Hay falseadores. Entonces debes de ver tú las creencias que te han llevado a ti y tú buscar e interesarte por ti mismo. Entonces aquí queda recalcado, queda visto y dado a ver
que el diablo, que el enemigo, el Señor lo reprenda, utilizó la palabra para querer hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces vamos hacia adelante. Recalco, de Pablo hemos oído que hay muchos falseadores, y en San Mateo hemos oído que el diablo usó la palabra para querer hacer caer al Señor Jesucristo. Y dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. Así lo dijo el Señor, reprenda al enemigo. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo quería hacerlo caer de esa manera, pero el Señor Jesucristo le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, con la misma palabra quería hacer caer al Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir hacia adelante porque es necesario. Bueno, vimos que Pablo dice que hay falseadores de la verdad. Y vimos también que el enemigo quiso usar la palabra para hacer caer al Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a ver cómo un siervo verdadero de Dios puede caer en el error y caer en querer enseñar y hacer que cumplan costumbres falsas o costumbres que no se deben de cumplir. ¿Ok? Escuchen bien lo que les digo, pongan atención. Aquí vamos a ver donde un verdadero siervo de Dios, puede caer en el error de llevar al error a otras personas. Y dicen ustedes, ¿cómo es posible? Sí, lo vamos a aprender aquí. Vamos a aprenderlo en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, le dijo Pablo, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Leo de nuevo el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vemos que Pablo agarra y reprende a Pedro porque dice la palabra que no andaba conforme a la verdad. Y Pedro quería hacer judaizar a los creyentes gentiles, a los creyentes no del pueblo judío. ¿Pero por qué? Arrastrado por la hipocresía y el miedo. Estamos hablando de un verdadero y grande siervo como no hubo ni habrá Pedro. Mi intención no es agarrar y hablar mal de Pedro, sino Dios lo escribió, esto que hay en la palabra, para que nosotros aprendamos, porque todos tenemos errores, pero todos vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Y aquí vemos como un verdadero siervo de Dios, como muchos, a veces es arrastrado por miedo, por querer quedar bien con otras personas del movimiento más grande, porque aquí hay movimientos, en cualquier movimiento hay líderes más grandes. Un pastor tiene a su líder y a veces, y sus amigos, y a veces por querer quedar bien, tienen que tomar una doctrina falsa que ni ellos han meditado para enseñarla. Porque aquí nosotros todos debemos de meditar mucho el que habla la palabra sobre lo que va a decir, porque es una responsabilidad muy grande. Dios me guarde y nos guarde a todos. Y aquí Pedro era arrastrado por el miedo a los judíos. Y otros fueron arrastrados por la hipocresía que había ahí.
Mas Pablo, un siervo de Dios, bendito sea el nombre del Señor, agarra y le dice que cuando no andaba rectamente, le dijo a él, le dijo que no andaban conforme a la verdad, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles. La importancia, a veces mucho en el evangelio, muchas personas, muchos hermanos, muchos líderes, muchos pastores, muchos sacerdotes se ofenden porque alguien no piensa de acuerdo como ellos, pero es sano. Es sano. Es sano agarrar y preguntarle a un pastor, pastor, ¿por qué esto? Es sano y el pastor no se debe de ofender. Porque él, si es sincero, va a buscar sinceridad delante de Dios y va a querer edificar a las ovejas del Señor, porque no son sus ovejas, son ovejas del Señor. Y se vive en ese ambiente donde el preguntarle al líder, al sacerdote, se vuelve una ofensa. Y a veces agarran y dicen, no, yo no voy a discutir contigo. Yo no voy a discutir contigo. Si tú no quieres creer, no le has escrito a Dios. No estoy agarrando y diciendo que no creo en Dios. ¿Cómo hubiera sido ahí que hubiera dicho, yo soy Pedro? ¿Cómo me vas a venir a mí tú decirme, tú ni siquiera conociste al Señor Jesucristo? Imaginémonos que agarra, gloria a Dios que Pedro era, pues era y es y será el siervo de Dios. Pero imaginemos que hubiera Pedro reaccionado de otra manera y hubiera dicho, bueno, Pablo, pero tú cómo me vienes a decir a mí a querer ponerme recto, si yo soy Pedro, yo anduve con el Señor, tú ni siquiera anduviste. Pablo no anduvo con el Señor, Pablo era perseguidor de la iglesia. Pero Pedro no dijo así, Pedro tenía temor de Dios, porque era hijo de Dios, porque era siervo de Dios. Pero hay personas que no, hay personas mentirosas que agarran y no tienen temor de Dios y van a decir, bueno, pero tú, ¿por qué? Si tú eres nadie, ¿cómo me vienes a preguntar a mí? Mentira. Ahí está el ejemplo de Pedro. Humildad, principalmente en el corazón, ganas de edificar al pueblo de Dios. Y esto lo digo por la necesidad de la verdad que hace falta, por la necesidad del conocimiento que hace falta en este mundo, por la palabra y la verdad, y de siervos sinceros como Pablo y como Pedro, porque Pedro era sincero, pero cayó como muchos siervos de Dios caen en querer quedar bien con alguien del movimiento más grande que él, olvidándose de que el más grande que le tienen que seguir es al Señor Jesucristo, que Él los puso y Él los puede quitar, y que deben de ser fiel a Él y no a los hombres, sino teniendo en el corazón amor por las ovejas y amor por el prójimo, enseñando verdad con un amor y una humildad, porque Dios los o nos ha escogido para anunciar su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué más queremos? Aunque no nos quieran aquí algunos, pero hablemos la sinceridad y la verdad y busquemos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora vemos que no solo el enemigo puede usar la palabra, sino o alejarse de la verdad o enseñar algo, una doctrina falsa, como aquí vemos que Pedro estaba enseñando a los gentiles a judaizar. Estamos aprendiendo esto donde dice que obligas a los gentiles a judaizar. Entonces vemos como un siervo de Dios, a veces por miedo, por querer quedar bien con alguien, por X o por Y, un verdadero siervo de Dios, luego obliga a llevar una carga que no deben de llevar. En esta ocasión fue la carga que tenían que llevar el querer judaizarse. Ahora es una carga muy grande. Una carga muy grande. Un judío debe de agarrar. Un judío verdadero debe de respetar el sábado. Así está desde el principio hasta el fin. Es una señal eterna un judío. Nosotros los gentiles no. En Hechos, en el concilio, Pablo, Pedro y los apóstoles agarraron y dijeron,
os ha parecido bien a vosotros y al Espíritu Santo que ustedes no imponieron más carga, sino ustedes solo que se abstengan de sangre, de fornicación, de adulterio y de idolatría. No sé si fue en ese orden, pero esas 4 cosas fueron. Estoy seguro, gloria a Dios. Entonces, un judío, son muchas cargas que lleva. Entonces, esas cargas querían imponérselas. Y Pedro enseñaba, obligaba a que los creyentes en Jesucristo la llevaban. Pero gloria a Dios, Pablo le reprendió y lo hizo salir del error. Gloria a Dios. Entonces aquí aprendemos que verdaderos siervos pueden caer en enseñar una carga y hacer llevar una carga a los hijos de Dios, a las ovejas de Dios que Dios le ha puesto en su encargo. Es una responsabilidad muy grande el hombre que tiene a su cargo el pueblo de Dios, y debe tener temor. Porque a veces muchos dicen, no, pero es que yo soy, sí, pero tienes en tus manos lo más valioso de la tierra y vas a dar cuenta por ello. Vas a dar y vamos a dar. Y todo siervo va a dar cuenta por los que Dios le puso en sus manos. Ay, Dios, bendito sea Dios. Pero esta palabra no es para mal. Esta palabra es para bien. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aprendemos esto. Y si hubiese alguien que por X o Y ha caído en obligar a alguien y en una doctrina, obligarla a meterse, a caer en un error, no es tarde para leer bien la palabra, para buscar y ser fiel absolutamente al Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros y nos limpió con su sangre preciosa. Bueno, entonces hemos visto esto. Hemos visto que Pablo hablaba que hay muchos que falsean la palabra. Hemos visto que el enemigo usaba la palabra para hacer caer al Señor Jesucristo. Y hemos visto cómo un siervo verdadero, por temor, enseñaba, obligaba a cargar una carga que no era necesaria, como judaizar. Bueno, vamos hacia adelante con la ayuda del Señor. Vimos los esquemas. Vimos que hay personas que falsean la palabra. Vimos que el enemigo usa la palabra para hacer caer, que un siervo puede caer en un error. Pero ahorita vamos a ver gente sin escrúpulos. Gente sin escrúpulos, que si hubiera un Pablo que le dijera estás mal, no le harían caso. Gente sin escrúpulos, verdaderamente gente perdida, sin temor de Dios. Vamos a ver esto porque es necesario. Y vamos a verla en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice: piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aparte de los tales. Bueno, vamos hacia adelante. Voy a leerla con la ayuda de Dios en otra versión para poder ilustrar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Voy a leer del 4. Del 3 en adelante. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo, escuchen bien, Jesús nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y las cuestiones inútiles, de donde proceden envidia, discordia, insultos, desconfianza y discusiones propias.
de los que tienen en la mente pervertida, están alejados de la verdad, que para ellos la religión es un puro negocio. Que la religión para ellos es un puro negocio. Entonces vamos enmarcando que un siervo de Dios puede caer por error, pero vamos enmarcando donde hay gente que están en el evangelio por puro negocio. Por puro negocio, no está Cristo. Ahora, no perdamos el contexto. Entonces, imagínense, amigos, si nosotros llegamos a estar en la medida de un verdadero siervo de Dios que está en un error por situaciones como las que pasó Pedro, nosotros debemos de ayudar con mansedumbre y con amor a ser un Pablo para sacar del error. ¿Por qué? Porque ese error lo va a llevar a mal. Porque ese error lo va a llevar a destrucción. Muchas veces nosotros pensamos que no llevarle la contraria a nuestros líderes en lo que pensamos que está mal, está bien, pero no está mal. Está mal. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón. Yo los amo. Y he aprendido, Dios me ha enseñado que cómo debo de amar. Y yo he visto que yo no puedo agarrar y ver malos actos de mis hijos y decirles que son buenos, ni pasarlos por alto, ni tolerárselos, porque los voy a destruir. Como padre, yo los voy a destruir. Si yo agarro a mi hijo y lo veo en costumbres malvadas, en costumbres que los van a destruir, yo no puedo agarrar y decir, hijo mío, estás bien. No puedo, porque yo lo amo, porque lo amo, porque amo a mis hijos. Yo no puedo agarrar y decir, hijo, vas por buen camino, cuando yo veo que eso es algo malo. Entonces, si yo amo así a mis hijos, la palabra de Dios dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando yo pueda ver a mis líderes, yo he tenido varios líderes, mi hermano Víctor, mi hermano Alexis, mi hermana Socorro, varios hermanos. Y yo creo que si ellos están en un error, yo los amo. He estado con 2 pastores, Dios los bendiga, a esos siervos de Dios. El pastor Saúl Parra, el pastor Candelario Vivero, son 2 siervos de Dios. Y con el tiempo que hemos pasado, algunos con uno he pasado más tiempo, con otros no, pero he aprendido a pasar tiempo. Y si yo veo un error y lo veo en su vida, una mala enseñanza o algo, espero tener el amor suficiente y el valor suficiente para agarrar con amor y decirle, yo te amo, hermano mío, siervo de Dios. Yo no quiero que caigas en un error, porque te amo. Y así debe de ser el amor entre la iglesia del Señor. Muchos dicen acerca de Pablo y hablan que Pablo no debía de hacer eso, pero Pablo estoy seguro que lo movió el amor a la iglesia de Dios, al rebaño del Señor. Y Pablo no quería que fuera lastimado el rebaño del Señor. Eso le benefició a Pedro, como no tienen idea. Le benefició a Pedro. Yo, si caigo en errores, que Dios no lo quiera, que Dios me guarde, pero yo quisiera tener a Pablo a mi lado, si yo algún día soy como Pedro en una situación. Yo quisiera tener a un Pablo que agarre y me diga, eso estás mal, por medio de la palabra, con una convicción de la palabra de Dios, porque yo voy a regirme por la palabra de Dios. Un pequeño consejo y una manera de vivir que luchamos yo y mi familia por llevarlo a cabo. Este es un consejo que les doy.
porque así nos hemos tratado de llevar nuestra familia. No es fácil, pero lo tratamos de llevar. En mi casa, en mi familia, no hay jerarquía de padre, madre o hijos. Hay un respeto de padre. Ellos me deben de respetar. Y mis hijos deben de respetar a mi esposa. Pero aquí quien manda y quien debe de mandar en mi casa es la palabra de Dios. Es Dios. Dios es el que debe de mandar en mi casa. Eso significa que cuando yo como padre estoy mal, yo debo de humillarme y yo debo de reconocer el error que fue mío. Ya sé si le hablé mal a mi esposa o si insulté a mi hijo, si hice algo que la palabra de Dios dice no. Entonces, así trato de que se rija en mi casa. No porque yo sea papá, se me van a pasar las cosas, sino que yo tengo que reconocer como padre que si estuve mal, tengo que humillarme, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a mi esposa, o si fue con mi hijo, el más pequeño, pedirle perdón para yo humillarme ante la palabra de Dios. Y así debe de ser. Así debe de ser con todos, con los siervos de Dios, el pastor, el más grande. El que mande en una iglesia debe ser Dios, no es el pastor. Y no es con ánimo de ofender y no es con ánimo de hacer mal, sino es con ánimo de que le vaya bien a ustedes, siervos de Dios. Es con ese ánimo, con esas ganas, con ese corazón, para que no les vaya mal, para que les vaya bien, para que no haya error en su vida, en su ministerio, ni caída, ni maldad, sino que les vaya bien. Tienen que tener y tenemos que tener que el que manda en nuestra casa, el que manda en la congregación es Dios. Y Él es el grande. Y someternos cuando nosotros como padre y el líder como pastor, o no solo pastor, sino líderes que pone el pastor, están mal, deben de agarrar y agacharse ante Dios y reconocer, porque el que debe de mandar ahí es Dios, no el hombre. Bueno, ese ha sido un consejo. Es un consejo. Es un consejo de mi parte. Y así es en mi casa y no es fácil, pero así lo tratamos de llevar a cabo. Entonces, hemos estudiado la palabra. Creo que estamos llegando al fin de este video. Y hacemos resumen. Tenemos que tener convicción propia. Tenemos que ver si lo que nos enseñan está bien, de acuerdo, coordinado a la palabra de Dios. Tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Yo como piedra angular te voy a decir, no como yo como piedra angular, sino como piedra angular de la fe, es que Cristo es la salvación, que no hay otro camino, que no hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo para salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Esa es una verdad en la cual no tengo temor de equivocarme, no tengo temor de agarrar y decirme no. Esa es una verdad. Y si alguien te quiere alejar de esa verdad, cuídate. Cuídate. Porque muchas personas hablan eso, pero dicen, tienes que pasar por en medio de mí. Amas a Jesucristo, pero bueno, X o Y. No me quiero enredar ni quiero hacer más largo el tema. Entonces, hemos visto esta situación, amigos. Así que los animo para que lean la palabra, para que busquen ustedes conocimiento y tengan una fe con convicción propia. Una fe con convicción propia.
Y el motivo que los mueva, que sea porque Pablo dice en la palabra del Señor que hay personas que falsean la verdad, que transquiversan. Que sea el motivo de que el mismo enemigo quiso hacer caer al Señor Jesucristo, con la palabra. Entonces, por ese motivo y por el motivo también de que ve un verdadero siervo de Dios como Pedro, caía en obligar a llevar, cargar o a obligar a los creyentes a judaizarse. A un siervo como Pedro cayó en querer obligar y en obligar a los siervos de Dios, a los creyentes, a judaizarse por miedo. Por eso nosotros debemos de leer la palabra y no de creer en la convicción de otro, sino creer en una convicción propia, fundada en el conocimiento de la palabra de Dios puramente propia. Imagínense si no hubiera habido un Pablo en ese momento, hasta cuándo hubiera seguido el error. Pedro era un siervo de Dios, lo es y lo será para siempre, grande, y ninguno le va a igualar. Pero si no hubiera habido un Pablo, ¿cuánto hubiera seguido el error? ¿Cuánto? Por eso es muy necesario tener convicción propia. Ahora, si llega a ser ese caso de estar en un error con un verdadero siervo, pero si llega a ser el caso de estar con alguien que no tiene temor de Dios y que solo está por amor al dinero, porque es manifiesto, sus obras, sus frutos se van a conocer. Es imposible negar la naturaleza, es imposible que un espino esconda sus espinas, es imposible que un árbol que da buen fruto esconda su fruto. Aunque los trate de esconder, los van a ver, se van a dar a conocer, pero los espinos también y los cardos se van a dar a conocer. Entonces tú debes de preocuparte por leer la palabra, buscar el conocimiento de Dios y seguir a Dios por una convicción propia, basada en la palabra y el conocimiento de Dios. Como roca única para salvación, el Señor Jesucristo. Bueno, bendito sea el nombre de Dios. Espero que este video haya sido de bendición. Voy a compartir mis videos si te interesaron estos videos. Tengo algunos otros en el canal de YouTube, Jesucristo es Salvación. Dale like, comparte, y más adelante estaré haciendo, tengo deseo de hacer un video acerca de mi convicción, de mi interpretación acerca de la venida del Señor Jesucristo, si creo que es antes, en medio o después de la gran tribulación. He estudiado un poco, me he dedicado el tiempo porque me apasiona, me gusta saber de la palabra de Dios, y creo que es importante. Y si te gusta, pon en los comentarios si quieres que haga un video acerca de lo que yo pienso por medio de la palabra, si quieres que haga un video acerca de la venida del Señor Jesucristo, si por medio de la palabra, si es antes, durante o después de la gran tribulación, con textos bíblicos, con palabras concisas, con textos no sacados de contexto, sino textos que hablan justamente de la propia venida. Porque es muy importante saber que uno debe de tener cuidado y no sacar de contexto la palabra, sino que el capítulo tiene un contexto original del que se habla, y con textos que realmente hablan de la venida del Señor, no sacándolo fuera de contexto. Si tienes ganas de escuchar una predicación acerca de la venida del Señor Jesucristo, para que estemos preparados, la consecuencia de creer una, la consecuencia de creer otra y la consecuencia de creer otra, porque hay consecuencias de creer en una, en otra o en otra. Y tal vez no te has puesto a pensar, pero sí hay consecuencias. Si crees en una, hay una consecuencia. Si crees en la otra, hay otra consecuencia en ti. Y si crees en la otra, hay una consecuencia en ti. Si crees que es antes de la tribulación, hay una consecuencia en ti. Si crees que es a media tribulación, hay una consecuencia
de pensamiento en ti. Y si crees que después de la gran tribulación hay una consecuencia dentro de ti. Entonces, si te gustó y si tienes ganas de oír más, dale en los comentarios y Dios te bendiga. Espero que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús y me bendiga a mí y nos bendiga a todos. Gloria a Dios.